Y como venimos haciendo, me quedan algunas prédicas más, no muchas, para poder terminar con el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Colosenses, donde los miércoles estamos buscando un poco más de profundidad, ¿cierto?, en el estudio de las Escrituras, en la predicación. Por eso tratamos de hacer predicaciones expositivas, donde podemos ir desglosando versículo a versículo, tema por tema, de lo que Dios quiere hablar a través de, en este caso, Pablo, en la carta que le escribe a los colosenses, a los creyentes de Colosas. Y hoy es la parte número 13, ya vamos para la prédica número 13 de este estudio, donde hemos llegado al capítulo 3, versículos 10 y 11. Hoy vamos a tocar esos dos versículos y pedirle al Señor que nos hable al corazón. Y dice la palabra de la siguiente manera: y revestidos del nuevo, está hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos hoy de poder compartirla con libertad en esta nación preciosa, Señor, donde se puede hablar todavía libremente de ti y donde, Señor, tú le das a la iglesia la autoridad de poder brillar y funcionar como la conciencia de los pueblos hasta el día que tú regreses a buscar a los tuyos. Por eso yo te pido que nos hables, que toques nuestros corazones y que de este lugar salgamos, Señor, llenos de tu presencia. De vestir de las personas dice mucho acerca de quién es una persona, quiénes son. Cada profesión, cada oficio que se llega a desempeñar una persona se caracteriza por su forma de vestir. Por ejemplo, un jugador de fútbol no se viste de la misma manera que un policía o un tenista o un escalador de montaña para desempeñar su actividad. Cada uno se coloca una vestimenta adecuada de acuerdo a su actividad al tener que desempeñarla, ¿cierto? Pablo dice que los cristianos debemos vestirnos en lo espiritual de manera acorde a nuestra identidad. Diga por favor esto, de manera acorde a mi identidad. Porque uno de los problemas más grandes que existe en la iglesia cristiana es que hay mucha persona creyente que aún no sabe quién es en Cristo. No conoce cuál es su posición. Y no le han enseñado, no ha aprendido o no ha escuchado, todavía no se ha dado cuenta de que cuando estamos en Cristo no somos las mismas personas que éramos antes. Cuando hemos muerto con Cristo y resucitado una nueva vida, tenemos que nosotros, dice Pablo, quitarnos la vestimenta vieja conforme a la vieja naturaleza gobernada por el pecado para colocarnos las vestiduras nuevas de acuerdo a las nuevas criaturas que ahora somos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo que se usa para muchas cosas en la iglesia. Pero Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, le dijo a los corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo le tiene que escribir a los corintios 29 capítulos a una iglesia que se creían que eran los mejores y estaban muy mal espiritualmente. Porque la mayoría seguía viviendo de una manera pagana, de una manera como si haciendo la misma vida que hacían antes de llegar a Cristo. Era una iglesia con muchas complicaciones, pero ellos no se daban cuenta, se creían que eran muy buenos y muy espirituales. Pero dentro de la congregación había incesto, había adulterio, había un montón de barbaridades y aberraciones que hacía la iglesia y los líderes no hacían nada. Por eso si usted lee la primera y la segunda carta de Corintios, usted va a ver en todos esos versículos que Pablo constantemente tiene que corregir a una iglesia amada, pero tiene que hacer correcciones muy fuertes. Y por eso les dijo, si ustedes están en Cristo, son nuevas criaturas.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La forma de vida, la forma de pensar, la forma de caminar en la vida debe ser totalmente diferente a como vivían antes. Y para eso debemos comprender cuál es nuestra posición, nuestra nueva posición en Cristo, para colocar las prioridades en orden de acuerdo a nuestra nueva identidad. Porque cuando uno no sabe quién es, está perdido en la vida. Hace unos años salió una película, salió un par de películas, La Dinastía Bourne. ¿Usted la escuchó? La vio esa película, ¿cierto? Y aparece alguien flotando en el medio del mar, sonaba una lucecita prendida apagaba, lo rescatan unos pescadores, lo llevan y el hombre no sabía ni cómo había llegado a ese lugar, ni quién era, ni lo que pasaba en la vida. No entendía quién era. Pero cuando lo bajan del barco y empieza a querer relacionarse, empieza a sufrir unas presiones tremendas y el hombre se dio cuenta que era tremendo. Tremendo para pelear, tremendo para defenderse, tremendo, pero no sabía quién era y eso lo tenía muy frustrado. No sé si vio esa película. Porque cuando no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos qué podemos hacer, ni cuáles son las capacidades que tenemos en la vida. Y yo creo que ese es un mal del cual sufre mucha gente en la iglesia cristiana, por una falta de compromiso personal e íntimo con las Escrituras, de querer tener esos tiempos con el Señor para leer la Biblia, para conocer al Señor, no para tratar de encontrar algún versículo, alguna frase que me identifique en el momento de necesidad para que en ese momento me dé lo que yo estoy buscando, pero no sé ni quién soy. Y mucha gente quizá todavía duda de su salvación, o quizá no es salva y por eso no vive de acuerdo a su nueva identidad, entonces acepta pecado en su vida, acepta un montón de cosas que no están todavía dispuestos a dejar. Hemos venido compartiendo sobre lo que Pablo viene diciéndole a los colosenses, quitarnos las viejas vestiduras, que son actitudes y formas diferentes de relacionarnos con el pecado, que nos llevan a vivir en conflictos cuando no estamos dispuestos a dejarlo, en conflictos con Dios y con las personas con las cuales nos relacionamos. Y tenemos que entender que debe haber un abismo que separe al viejo hombre del nuevo hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿cierto? Estoy hablando del ser humano. Tiene que haber un abismo que los creyentes jamás podríamos haber cruzado, a no ser que Jesús no hubiera hecho su sacrificio y en la cruz habernos dado una nueva vida para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Por eso es tan complicado. Me pongo a pensar en los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes tienen un problema porque están en una búsqueda constante de identidad. Quieren ser grandes, pero sienten que son chicos y quieren ser chicos, pero se sienten grandes. Y entonces viven una dualidad tremenda y por eso es tan difícil esa transición a veces en el paso de un adolescente cuando sale de la primaria o sale del bachiller y va a entrar a la universidad. Y muchos jóvenes se perdieron, se fueron. Y por eso la iglesia hace tanto énfasis en que los padres puedan hacerse responsables de sus hijos, de los niños, porque va a llegar una edad donde será muy difícil. Nosotros hemos tomado decisiones como pastores sobre el grupo de adolescentes en la iglesia. Y no vamos a funcionar más con grupos de teens. Si algún teens quiere ir a la iglesia o quiere estar en un grupo, que vaya a un grupo de jóvenes. Porque acá, cada vez que hay grupo de teens, hasta los mismos padres se fastidian a veces de tener que traer a sus hijos al grupo de teens. Y a ellos no les gusta, vienen con cara de moto chocada, fastidiosos. Entonces, la verdad que la iglesia está conformada por familias y no las familias por iglesias. Así que la responsabilidad tiene que ser de los papás. Y si no quieren que haya grupo de teens, entonces no hay grupo de teens. Si alguno quiere comprometerse, que vaya a un grupo de jóvenes y que de los mayores aprendan. Porque no podemos estar así. Si no hay una conciencia y un entendimiento, entonces no podemos hacer nada.
Hace venir el líder de los sugieres, trabaja todo el día, tiene que abrir la iglesia, prender los aires, prender las luces, venir las maestras, una maestra del 12 de octubre, la otra maestra de otro lado, trabajando, y no vienen, y si vienen algunos hasta se enojan. Entonces, bueno, tenemos que tener una responsabilidad y nosotros tenemos que formar en nuestros hijos una identidad, ayudarlos a formar una identidad. Y si no queremos, bueno, después veremos lo que Dios puede llegar a hacer. Pablo, al decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, se refiere a que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Porque la salvación no consiste en una formación, sino en una total transformación. Diga esto, por favor. El cristianismo no se trata de formación, diga esto. No se trata de formación. Se trata de transformación. Una persona en Cristo es totalmente transformada. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 6, Pablo escribe y dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos. Mira, mucha gente lee la Biblia para obtener consejos que le ayuden a vivir mejor, pero no le funciona. Porque no han entendido que la palabra de Dios no forma una vida. El poder que tiene la palabra de Dios la transforma. Pero la transforma cuando uno toma la decisión de tomarla en serio como una forma de vida. Cuando una persona decide tomar en serio la palabra de Dios para aplicarla a su vida. Pero para que eso suceda, primero hay que arrepentirse de la vida pasada y entregarle la vida a Jesucristo. En eso consiste en despojarse de la vieja manera de vivir. La salvación significa transformación. El viejo hombre muere dando lugar al nuevo. Mire, un teólogo llamado Lenski escribió lo siguiente. El viejo hombre, dice, no puede experimentar la conversión ni puede ser renovado. Solo puede ser sustituido por el nuevo. ¿Qué significa el viejo hombre? Es la persona no regenerada. Es la persona que todavía vive bajo la herencia negativa que dejó Adán. El viejo hombre es pecaminoso. El viejo hombre está corrompido y viciado conforme a como Pablo le dice a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dijo Pablo, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes son los que deben tener la intención y el deseo de despojarse de la vida pasada. Porque esa vida está viciada conforme a deseos engañosos. Tienen que renovar el espíritu de la mente, tienen que renovar la forma de pensar, el entendimiento, tiene que ser transformado. Porque el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y muchos, si no entendemos eso, pensamos que todo lo que Dios dice es algo que va en contra de nuestros deseos, porque tenemos un Dios represor, esto no se puede, allá no se puede ir, esto y aquello no es, esto. No entendemos de que Dios está a nuestro favor. Solamente podemos entender eso cuando podemos ver las consecuencias de a dónde nos pueden haber llevado las malas decisiones tomadas fuera del plan de Dios. Porque el viejo hombre no tiene la capacidad de desarrollar una moral correcta para poder buscar a Dios y resolver sus conflictos de acuerdo a las Escrituras. Una persona no regenerada en Cristo jamás busca las Escrituras ni la Biblia para encontrar un consejo para salir de un problema, para salir de un conflicto. Cuando muchos pensamos que no, pero pastor, el cambio debe ser paulatino, de a poco, pastor. Yo antes me drogaba, pero ahora solamente fumo, ¿no? Hay que ir de a poco, ¿cierto? Yo antes era el Latin lover, tenía 10 mujeres, pero ahora solo tengo un amante. Hay que ir de a poco. Cuando aceptamos formas pecaminosas que no estamos dispuestos todavía a cambiar, significa que no estamos comprendiendo cuál es la posición que tenemos que ocupar
en la nueva vida. Y esto sucede cuando no tenemos todavía formada en nuestra manera de pensar una nueva identidad. El nuevo hombre, por su parte, es un hombre regenerado, representa lo que cada creyente es en Cristo, y su andar es muy diferente al andar del mundo. Por eso Pablo le dice a los Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La meta del nuevo hombre, la meta de una nueva criatura, es parecerse a su Señor y aprender a andar en lo que realmente significa la palabra amor, haciendo una vida que honre a la persona de Cristo. Por eso Efesios 5:2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La Biblia ve al ser humano de dos maneras, solo de dos maneras y totalmente opuestas la una de la otra. La Biblia describe al ser humano o en Adán o en Cristo. En Romanos 5, del 15 al 21, es un poco largo lo que voy a leer, pero vemos la gran diferencia que hay entre uno y otro. Dice la palabra, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O estamos en Cristo o seguimos viviendo en Adán. Es imposible ser un nuevo hombre y un viejo hombre a la vez, porque el viejo hombre es una persona gobernada por el pecado que a veces puede llegar a hacer cosas buenas. Pero el nuevo ser en Cristo es un santo que vive apartado para Dios, pero en ocasiones peca. ¿Entiende? Es muy diferente. En Cristo somos santos que a veces pecamos. En Adán somos pecadores que a veces por ahí nos sale alguna buena. La mentalidad de uno y de otro está dominada de acuerdo a su naturaleza. El nuevo hombre se va renovando hacia una mejor calidad de vida. El viejo hombre va en decadencia debido a su mentalidad depravada, que no tiene la capacidad de encontrar una moral que adopte, como dije recién, el consejo de Dios. Por eso el mundo va en decadencia. Y por eso el mundo está cada vez peor. En tanto y en cuanto la vida del ser humano no sea transformada y regenerada por el poder de la palabra de Dios en Cristo Jesús, seguirá decayendo todo al punto tal de que el mundo se va a terminar. No va a ser un diluvio como fue la primera vez, sino dice la palabra que va a ser, ¿por qué? Por fuego. Y si usted lee Mateo capítulo 24, ahí más o menos Jesús le explica
cómo va a ser el final de los tiempos. Pablo sigue diciendo en Colosenses 3:11, en los versículos que venimos desglosando. Pasamos al 11 de Colosenses 3 y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira, el Evangelio rompió las barreras entre gentiles, judíos y griegos, que eran de una influencia muy fuerte en la época. Los griegos se burlaban de los bárbaros. Los judíos no entraban a la casa de un gentil. Los gentiles no tenían el permiso de poder entrar en el templo. Entraban en un lugar que era solamente en las afueras, en una parte del templo. El Evangelio de Cristo rompió las barreras. También rompió, dice, la barrera que existía con los bárbaros y los escitas. Las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales que parecían impenetrables caen ante la obra de Cristo. Mira, si realmente lo que se busca en esta sociedad es conseguir un sistema de vida inclusivo, debería buscarse entonces el modelo de Cristo. Porque nadie es capaz de aceptar a las personas como lo hace Cristo. La salvación y la vida eterna que Él vino a dar no se ve condicionada por ninguna clase de barrera en la vida. Ni por raza, ni condición social, ni posición, ni intelecto. Los bárbaros y los escitas eran personas violentas que se caracterizaban por la falta de cultura. Los escitas eran una parte de los bárbaros que eran gente tremendamente salvaje. De todos los bárbaros, los escitas eran los más odiados y los más temidos. Se destacaban por su salvajismo. Heródoto, el pensador griego, escribe que los escitas tenían como costumbre beber la sangre de la primera persona que mataban en la guerra y hacían servilletas con el cuero cabelludo y vasijas para beber de los cráneos de sus víctimas. Hasta ese punto de salvajismo llegaba esa clase de bárbaros, esa clase de gente. Y la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús todos pueden entrar. Aún así, Cristo murió por todos y a todos nos ama por igual. Y todo aquel que se arrepienta de una vida de pecado puede recibir el perdón y la vida eterna que es en Cristo Jesús. No hay barreras en Cristo. Por eso Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios amó a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque nadie se hace cristiano por su propia elección. Los creyentes somos escogidos por Dios. Dios nos escogió, Dios te escogió a ti. Dios te llamó a ti personalmente. No es una idea que a ti se te ocurrió. Dios te llama y va a utilizar todo lo que sea necesario para que tú entiendas. Y mucha gente vive mal la vida cristiana, vive fastidiosa, vive enojada, vive todo el tiempo queriendo y anhelando cosas que anhela, pero saben que en el fondo hay cosas que no están bien. Pero sin embargo las quiere. ¿Por qué? Porque la naturaleza es lo que hace posible que una persona quiera cosas que no le hagan bien en la vida. Y que no sepa qué es lo mejor para su vida. Cree que lo mejor para su vida es sentir placer, esparcimiento, estar contento, tener sus necesidades cubiertas, no importa cómo sea. Mucha gente. Me viene a la mente la historia de un rey que tenía 2 hijos y empezaron a tener un debate entre el rey, el padre y los 2 hijos y les dice, bueno hijo, ¿un caballero nace o se hace? Y empezaron los 2 hermanos a discutir y uno decía, el caballero se hace. Porque a una persona se le enseña modales, se le enseña cultura, se le enseña, mejora su capacidad intelectual, se le enseña protocolos y puede vivir y esa persona puede aprender y entonces puede convertirse en un caballero. El otro decía, no, un caballero no nace, no se hace, un caballero nace. Y empezaron a discutir los dos y se tienen una semana para traer una prueba de esto.
Y los dos entonces empiezan a esparcir, y va a haber una reunión al fin de semana en toda la comarca, y de repente entra uno de los príncipes, entra a una taberna y ve un gato amaestrado. Ve un gato que servía el té, servía el café, y en dos patitas con el delantalcito, y decían: gato, vení por favor y tráeme un pintadito, por favor, y con 2 de azúcar, y el gatito tin, 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 y servía. Y él dijo: si un gato puede aprender todo esto, ¿cuánto más un hombre? Y el príncipe se compró el gato y dijo: ya tengo la prueba para demostrar que un caballero se hace. Si un gato aprende modales, ¿cuánto más una persona? Y el otro no encontraba nada, estaba enloquecido. Estaba llegando el día de la reunión donde todo el pueblo iba a estar ahí, iba a quedar avergonzado, pero de pronto ve algo caminando por el techo y se mete y agarra una caja de cartón y se lo lleva, y entonces llega el gran día y toda la gente. Y entonces dice: acá mi hijo va a demostrar su teoría. Un caballero se hace. Y muestra la teoría y saca al gato de una jaulita y le dice: gato, por favor, sírvale una copa de vino al rey. Y el gatito iba, trae y le sirve, tin, tin, tin. Y si un gato puede aprender modales, ¿cuánto más una persona? Un caballero se hace, y todo. Y ahora quedaba el otro hijo, viene con la cajita de cartón y tiene que demostrar que un caballero se hace. Y no se hace, sino que nace. Entonces, mientras el gato seguía sirviendo con su bandejita allí a las autoridades, este príncipe abre la cajita de cartón y salta un ratón. Y cuando salta el ratón, el gato revolea la bandeja y se va corriendo atrás del ratón para querer cazarlo. Y dice: ¿ves? El gato, por más modales que se le enseñe, cuando salta el ratón, el gato sigue siendo gato, porque la naturaleza del gato es atrapar ratones. Cristo transforma la naturaleza, y todo lo que nos hacía a nosotros creer que lo mejor era de acuerdo a nuestros instintos, nuestras pasiones y nuestros deseos, Él ubica las cosas en el lugar correcto, pone prioridades, y aunque a veces cueste y sea difícil, el final siempre para la nueva persona en Cristo será de victoria en el nombre de Jesús. Por eso Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no nos llamó por nuestras buenas obras, pero nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente vestidos de acuerdo a lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Nuestro estilo de vida es la ropa nueva que nosotros nos vamos a poner, y de acuerdo a lo que nosotros hagamos, es lo que va a demostrar qué clase de vestimenta espiritual nosotros llevamos puestas en nuestra vida. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:12 al 17, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que os perdonó Cristo, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la vestimenta que nosotros debemos colocarnos. Ya hablamos de lo que nos tenemos que despojar, ¿cierto?
en días pasados, de qué es lo que actitudes, conductas y cosas que debemos quitar de nuestra vida. Actitudes pecaminosas, formas de relacionarnos incorrectas, para poder vestirnos de esta manera, como dice Pablo. Esa es la vestimenta que tenemos que colocarnos como hijos de Dios. Porque nuestra nueva condición nos debe llevar a que el mundo nos vea vestidos de acuerdo a nuestra condición. Y tienen que decir, estas personas son diferentes. Estas personas tienen algo. Aunque muchos los rechazan y no saben por qué. Y eso tiene que ver con la santidad. El mundo y el enemigo no soporta la santidad en una persona. Se sienten incómodos, se sienten molestos. Por eso en tus círculos antiguos de parches y de formas de vida, cuando ven que ya no eres como ellos, se burlan, se molestan, se fastidian, pero cuando están solos te buscan, porque saben que hay algo diferente en ti. Pero he visto infinidad de casos donde me han dicho, pero ¿qué me decís, cristiano, si vos sos igual que nosotros y haces todo lo que nosotros hacemos los fines de semana? En las fiestas, en las reuniones, hablas las mismas groserías, tenés la misma forma inmoral de buscar hacer una relación nueva. Sos igual que nosotros, no hay diferencia. Cuando estamos en Cristo, la diferencia se nota porque es Él en nosotros. Y eso nos lleva a poder tener decisiones sólidas y correctas y poder vivir una vida que marque una diferencia. La belleza que manifiesta un hijo o una hija de Dios no se puede comparar con la belleza que puede dar un cosmético, una cirugía, una ropa, un maquillaje. No existe ningún tratamiento espiritual que pueda igualarse a la belleza que da la santidad en Cristo. Porque eso solo lo puede hacer Él en nosotros. Podemos decir que somos personas que tenemos fe, pero lo que nos lleva a otra dimensión son las obras que hacemos de acuerdo a esa fe que nosotros decimos tener. Y aunque no somos salvos por obras, las obras se tienen que ver. Porque la consecuencia de una vida de fe son las buenas obras que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una ropa espiritual, hay una vestimenta espiritual que el Señor coloca sobre la vida de sus hijos. Y esa vestimenta se manifiesta cuando nosotros somos capaces de ahí donde nadie nos ve, tomar las decisiones correctas y las buenas obras, las buenas acciones. Jesús explicaba cómo es el reino de los cielos, hablando de esto en una parábola. Y dice lo siguiente, Mateo 22, del 10 al 14. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta parábola es controversial y hay muchas posturas, pero me inclino a poder decir que esto tiene que ver con una clase de vestimenta que está íntimamente relacionada con la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y entramos entonces vestidos con la ropa de gala a las bodas del Cordero. Esta parábola que enseña Jesús está ligada a lo que dice su medio hermano Santiago en su libro Santiago capítulo 2, 17 al 19. Por eso dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero algún día alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso la vida cristiana está llena de creyentes, pero que se quedan en esa dimensión y nunca están dispuestos a pasar a la dimensión de discípulos. Siempre encuentran una excusa para no seguir a Jesús. Siempre tienen algo más importante, aunque están constantemente en una lucha entre las cosas del Señor y sus propias vidas, y sus propios deseos y sus agendas personales. Y por eso no despegan. Y pasan años muchas personas en una silla en una iglesia y se van a otra porque se ofenden, porque se dieron cuenta que los pastores son seres humanos, que los de la alabanza son seres humanos, que los líderes los sugieren y que la iglesia está conformada por seres humanos y que la iglesia es imperfecta y que si era perfecta, la iglesia se volvió imperfecta cuando entraste tú buscando los perfectos. A un pastor le preguntaron, pastor, ¿conoce la iglesia perfecta? Y dice, no, pero si la conociera no te lo diría, porque el día que tú entres se convierte en imperfecta. Por eso mucha gente dice tener fe, pero no se viste de santidad, haciendo las obras que debería ser una nueva criatura en Cristo Jesús, porque su fe está condicionada, está limitada, y quizá no es que no crea, sino que todavía lo que sucede es que en su vida hay cosas que no está dispuesta a cambiar, porque no conoce su verdadera identidad, y al no saber quién es, no sabe qué es lo que puede hacer en la vida. Colosenses 3, 23, 25, ya estoy terminando. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. El judío, el griego, el bárbaro, el escita, cualquier persona. Solo en Cristo podemos vivir en una dimensión de igualdad ante el Padre por encima de cualquier situación en la vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, y ya con esto termino, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él nos acercó al Padre por medio de su sangre, permitiéndonos encontrar propósito, la verdadera paz y significado para nuestra vida. Por eso yo tengo que entender quién soy ahora. Si le he entregado mi vida a Cristo, Él tiene que ser un poco más que mi Salvador. La Biblia nunca habla de Jesucristo como Salvador sin antes poner delante una palabra, y es la palabra Señor. Señor no es un título nobiliario en la Biblia. Señor no es una descripción de una persona mayor que merece respeto. Señor significa alguien que se enseñorea y tiene total control y autoridad sobre la vida de aquel que decidió servirle. En la época de Jesús había más de 9 millones de esclavos. Algunos dicen que más. Cuando Pablo habla de siervo, y tú lees la palabra siervo, habla de diferentes clases de servidores. Pero cuando Pablo manifiesta la palabra siervo, habla de un siervo que la palabra original en el griego es doulos. El doulos era un esclavo que no tenía capacidad de decisión en su vida. Dependía pura y exclusivamente de su amo. La comida, la ropa, la vestimenta, la familia, lo que hacía, lo que no hacía, lo que tenía que hacer, lo que dejaba de hacer, cuándo dormía, cuándo descansaba, cuándo salía y cuándo entraba, dependía de lo que su señor dijera. El doulo no tenía derechos. En las cortes
no tenían la capacidad de dar ellos un testimonio porque no eran confiables. El doulos vivía para su Señor, por y para su Señor. Y cuando Pablo habla de eso, habla de siervo, en la traducción se refiere a esa clase de servidores. Por eso es tan importante entender esto, que en Cristo Jesús ya no somos los que éramos antes. Y lo que puedan decir de ti, lo que puedan criticarte, lo que puedan algunos haber dicho, si no sabemos quién sos, no te conocemos de tiempo, no sabemos quién es y quién es tu familia o qué clase de persona sos, yo ya no soy la misma persona. Recuerdo una mujer que venía aquí a la iglesia y por años había dejado de ver a su madre. Se había vuelto guerrillera, se fue a vivir a los kibbutz en Venezuela mucho tiempo, abandonó a sus hijos. Sus hijos llegaron acá. Una muchacha llegó, la hija mayor, con un lavaje de estómago, se quería suicidar. Su hermanito tenía leucemia, su mamá los había abandonado. Ellos llegaron a Cristo y estuvieron tiempo acá. Los que llevamos años los recuerdan. Un día estaban construyendo este lugar y estábamos a mitad de cuadra en el salón de fiestas, hacíamos las reuniones y a este chico le sangraba a chorro la nariz por su enfermedad. Y en el medio de la adoración algo sucedió. Y oramos. Y cuando no tenía tabique nasal de tantas hemorragias, y cuando va al médico se había sanado. Un día se fueron, aprendieron una profesión, la muchacha siguió adelante, pero un día también se fueron. Pero recuerdo que un día falleció la mamá de esta señora y fue a Bogotá, y en el medio del sepelio de su mamá la familia la rechazaba. Y le dijo: ¿qué venís a hacer acá? Vos fuiste prostituta, fuiste un desastre, abandonaste a todos. Y esta mujer se paró y dijo: sí, ¿saben qué? Es verdad. Yo hice todas estas cosas, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, dijo. Y ahora en Cristo yo ya no hago más esas cosas. Volví a buscar a mis hijos y estoy buscando una vida nueva en Cristo porque Él me perdonó y pudo estar ahí. Después pasaron cosas en su vida, no sé qué habrá sido de la vida de esta gente, porque se fueron un día, pero entendemos que los dones y el llamado son irrevocables y ya es algo que tiene que hacer el Señor. La iglesia sembró la palabra de Dios en sus vidas y el Señor verá qué hace. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que todos tenemos oportunidad en Cristo Jesús. Que desaprovechar las ventajas que tenemos en la vida es lo mismo que no hacer nada o no tener nada. Pero tener una oportunidad en Él. Una oportunidad, todos la tenemos, de poder empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Él todas son hechas nuevas. Yo no soy lo que el diablo dice que soy. Yo no soy lo que el mundo dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y si alguno está en Cristo, Dios le dio la potestad de poder ser hecho un hijo de Dios, engendrado en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche por tu palabra, por la oportunidad que tenemos en ti, Señor, por la oportunidad que nos das a todos. Y todos los que estamos aquí en esta noche, aquellas personas que puedan estar viendo esta predicación, hoy puedan recibir tu palabra y recibirte a ti en sus corazones, sabiendo que hay esperanza, sabiendo que podemos vivir una vida mejor
y que la vida eterna puede comenzar a vivirse aquí en una calidad de vida, y cuando salgamos de este mundo vamos a ir por toda la eternidad contigo. Por eso queremos darte gracias y queremos decirte, Señor, estamos muy agradecidos contigo. A pesar de todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?